Hola a todos, buenos días. En este video vamos a analizar una importante decisión de Donald Trump de dar una agencia no gubernamental a Elon Musk, que la dirige, y Vivek Ramaswamy, con el objetivo de racionalizar los gastos del gobierno federal de Estados Unidos. Al mismo tiempo, hay un economista, premio Nobel, de izquierda, una izquierda radical chic, que vive en Nueva York, que come caviar, toma champagne y que ha ganado en 2008 un premio Nobel. Me refiero a Paul Krugman. Paul Krugman escribió un artículo sobre The New York Times donde critica la política de Donald Trump diciendo que, según él, son altamente inflacionistas. En particular, critica a las deportaciones masivas, considera que las deportaciones masivas van a aumentar el costo de la mano de obra en el campo y por lo tanto aumentará el precio en los supermercados de los alimentos. Después critica el plan tarifario de Donald Trump diciendo que metiendo tarifa a las importaciones, sobre todo las de China, va a ser otra acción que es altamente inflacionista. Y por último, cuestiona que posiblemente Donald Trump trate de interferir en la labor de la agencia federal, de la Federal Reserve, sobre el control de las tasas de interés. Y esto también, según Krugman, va a ser una acción inflacionista. Aquí tengo un libro de Krugman, uno de los que he leído, y para poder criticar a alguien hay que, sin duda, documentarse un poquito antes de la persona. Es muy fácil hacer crítica sin sustanciar honestamente las críticas. Pero en este video vamos a desmentir lo que dice Krugman, según mi punto de vista como economista, y voy a demostrarle en breve, en la segunda parte del video, por favor quédense porque es muy importante, va a ser muy interesante, cómo de hecho las acciones que Donald Trump quiere implementar, en fin de cuentas, no sean tan inflacionistas y al contrario pueden llevar a un beneficio duradero para la economía. La pregunta de fondo será entender si logra implementarla de verdad o si va a seguir en la misma línea en la cual han estado la mayoría de los presidentes de los últimos 50 años de este bello país que es Estados Unidos. Pero voy a explicarle detalladamente en la segunda parte del video por qué Paul Krugman, a pesar de haber ganado un premio Nobel, probablemente está muy equivocado. Antes de seguir con el video, por favor, deme tu like, suscríbete al canal, encienda la campanita y comparta este video entre tus amigos. Esto nos va a ayudar mucho. Mientras tanto, quiero agradecer a todos los inscritos al canal. Para mí es un gusto cuando veo que aumentan y un honor poderlos tener como suscriptores de mi canal. Muchas gracias. Pero empecemos con la decisión de Donald Trump. Donald Trump ha tenido varios ases que lo han ayudado en llegar a la presidencia. Creo en orden de importancia. El primero seguramente Elon Musk. A mi criterio es una de las mentes más brillantes de los últimos 100 años. Hay pocos creadores, innovadores, tan importantes como son y como es él. Hay otros, obviamente, grandísimo empresario, pero del nivel de Elon Musk yo quisiera entender quiénes son, porque muchos los critican, sin embargo, ¿qué sustentan para criticarlo? O sea, ¿quién hay que ha hecho mejor de él? Por ejemplo, en Italia, que es un país un poco deprimido, lamentablemente es mi país de origen, pero es un poco deprimido, tenemos un personaje que es John Elkann, que es un heredero de la familia Agnelli de los Fiat. La Fiat es una de las empresas que ha contribuido al déficit del Estado italiano. Ha recibido miles de millones de euros en su historia, mientras los Elkann se enriquecían y los Agnelli, Italia se empobrecía. Entonces, los que critican Musk deberían entender un poco y abrirse un poco de mente antes de hacer las críticas, a mi criterio. Dicho esto, otro personaje que es brillante es un personaje de origen de India, Vivek Ramaswamy. Era precandidato y fue el único de los precandidatos que alababa las acciones del primer gobierno Trump. Y
Entonces Donald Trump le da a estos dos personajes estas agencias. Haré otro video donde voy a hablar de Robert Kennedy Jr., porque es otro de los ases importantes que ha apoyado a Donald Trump en su camino hacia el segundo mandato como presidente de Estados Unidos. Pero lo veremos en otro video. Dicho esto, es bien interesante entender qué pasa a nivel de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una maquinaria burocrática enorme, tiene muchas agencias que tienen dobles responsabilidades, o sea, hay un número de tareas que vienen replicadas por muchos entes gubernamentales, hay un problema de regulamentación enorme. Por ejemplo, construir una casa en Estados Unidos, digamos que tenga un valor hipotético de 100, si no hubiese tanta regulamentación probablemente costaría 60. Entonces, el objetivo de esta agencia externa al gobierno es aconsejar a Donald Trump cómo podar el costo del gobierno. Lo que ha hecho hasta ahora brillantemente Javier Milei en Argentina. Javier Milei ha sido hasta el momento el primer presidente de la historia que ha cumplido en muchas de las promesas electorales que había hecho. Y el primer presidente de la historia que ha tenido las bolas de cortar gastos inútiles, gastos que finalmente terminan pagando los contribuyentes, que empobrecen la sociedad y que no agregan absolutamente nada a la economía. ¿Qué son estos gastos? Bueno, principalmente estos gastos son el costo de la planilla. Si hay mucha tarea repetida, si hay 20 personas haciendo el trabajo de 2, obviamente esas 18 personas no trabajan gratis, trabajan por una plata que afecta la inflación y que empobrece el pueblo. Y esta es una enfermedad que afecta a todos los gobiernos del mundo, no importa que sean derecho, zurdo, pero nadie, repito, tiene las bolas, las pelotas de entrarle. El primero fue, y hay que darle honor a Javier Milei. Un grande hasta ahora. Esperamos que lo dejen trabajar y que terminen de sanar los problemas de Argentina. En este momento, Javier Milei está en Estados Unidos, va a participar en la conferencia de los conservadores, está en Mar-a-Lago, se reunirá con Donald Trump, me imagino que dará un discurso y probablemente mañana hablaré un poquito de él y de lo que está haciendo allá. Pero un grande, hasta el momento ha trabajado bien. Ojalá que siga y que logre sus objetivos. Entonces, esta agencia tiene muchas esperanzas porque tiene dos empresarios, Elon Musk y Vivek Ramaswamy. Vivek Ramaswamy ha desarrollado mucho medicamento en su carrera, como a nivel financiero manejaba un hedge fund que se encargaba de desarrollar nueva medicina. Es un hombre de éxito, un millonario, no es tan rico como Elon Musk, pero es una persona que de la nada ha construido un imperio. Dos personas que saben manejar planilla, que saben cortar gasto y saben entender exactamente dónde hay que gastar para ser exitoso. A diferencia de los gobiernos federales y de los gobiernos alrededor del mundo que botan el dinero constantemente en un montón de proyectos perfectamente inútiles. Por ejemplo, como era el Ministerio de la Mujer en Argentina, que no recibía las denuncias de la esposa o del presidente, la denuncia en contra del presidente Alberto Fernández, no la recibía este ministerio que tenía que dar apoyo a las mujeres abusadas, como el presidente Alberto Fernández se consideraba el primer feminista de la historia, ok, le pegaba a la esposa, hemos visto, pero nadie lo tocaba. Bueno, llega Javier Milei y empieza a cortar gasto, lo que deberían hacer en Estados Unidos. Veamos si lo logran. Si lo logran, creo que va a ser muy poderoso de un punto de vista económico. Y al final voy a mostrar los gráficos y allí se van a poder comprender cómo estas acciones son acciones definitivamente exitosas. Sí se logran. Lo que está haciendo Javier Milei en este momento en Argentina y los resultados que ha tenido a nivel de inflación lo demuestran. Eso es la receta y el camino correcto. Dicho esto, analicemos el primer punto de Krugman, de Paul Krugman. Este señor, premio Nobel. Imagínense. Bueno, Krugman dice que las deportaciones masivas aumentan el costo de la labor en agricultura y por lo tanto aumentarán los precios en las tiendas. Bueno, este discurso a mí me parece un poco racista. ¿Por qué? Entonces los gobiernos del mundo deberían facilitar la inmigración masiva para explotar a los migrantes. Porque es un discurso de fondo muy racista, muy feo. Muy feo. ¿Por qué un migrante tiene que ganar menos dinero de un empleado del país? Es muy injusto.
Y esto demuestra la hipocresía de lo zurdo, porque sí, se dicen a favor de la migración, pero al final no será que este proyecto de migración sea un proyecto en el fondo para explotar a los pobres del tercer mundo y para estar en Nueva York, en el New York Times, en la oficina del New York Times, tomándose una copita de champaña con caviar, o mejor dicho, llegar a las 11 o las 12 del New York Times y haber desayunado en un ático de Nueva York con caviar y champaña. Es fácil ser comunista así, ¿eh? Pero ¿son verdaderamente preocupados por los trabajadores? Esa es la pregunta de fondo. Bueno, yo creo, este punto es fácil de entender. En agricultura, si los migrantes, y les aseguro, se fueran de Estados Unidos, si Trump deportara a los migrantes que trabajan en agricultura, Estados Unidos deja de producir. Lo mismo pasaría en Italia, lo mismo pasaría en España, en todos los países. ¿Por qué? Porque no se encuentran trabajadores locales que van a hacer ese trabajo. No importa que le paguen el doble, no lo van a hacer. Entonces, ¿cómo funciona? La política de deportación de Donald Trump es bien clara y se refiere a los clandestinos. Claro, si alguien tiene en California, yo conocí en California un señor que tenía una plantación de manzanas y él trabaja con inmigrantes, pero este señor se ocupa 100 inmigrantes que trabajan, simplemente le dan un permiso de trabajo temporal. Entonces, hay que entender que hay una diferencia grande entre un migrante clandestino, que no necesariamente es un delincuente, la mayoría son buena gente, un migrante que es un delincuente, por ejemplo, el tren de Aragua que está en este momento en Estados Unidos, esos son delincuentes, estos se tienen que ir o ir a la cárcel. Y un migrante regular por un plazo de tiempo temporal o fijo que la economía necesita. Donald Trump no ha dicho en ningún momento que va a deportar los regulares, ha dicho que va a deportar los clandestinos y los criminales. Ahora, entendámonos bien, si el campo le dice Trump, necesito 10.000 trabajadores, él los va a dejar entrar. Es obvio, pero van a ser trabajadores regulares y van a recibir un mejor sueldo de lo que están recibiendo hoy día, en este momento, porque Paul Krugman ha certificado que las políticas ha sido en parte explotar los pobres clandestinos porque son pobres y ocupan comer. Entonces, ese punto es fácil de desmontar. Yo creo que le va a dar un poco más de derecho a los migrantes y eso me parece justo y honesto. Después, Paul Krugman, yo soy economista también, obviamente no me voy a comparar con un premio Nobel, he estudiado en muchas universidades alrededor del mundo, soy administrador de empresas, economista, etc. He escrito mis libros y explico claramente qué es la inflación allí. Creo que Krugman debería leerlo. Dicho esto, y vamos después a ver exactamente por qué se equivoca en el análisis Krugman, pero dicho esto, hay que decir también otra cosa sobre el tema de las migraciones. Las migraciones son necesarias en los países que tienen bajada demográfica. Es obvio que si un país tiene bajada demográfica, tiene que recibir migrantes para mantener su economía. Es obvio, pero hay una diferencia grande entre un migrante clandestino y un migrante que no es clandestino, que es regular. Ese es el punto de fondo. Ahora, el segundo aspecto de Krugman y el tercero son relacionados, que son el tema tarifario y el tema que es relacionado a las tasas de interés. Y aquí voy a mostrarles algunos gráficos para que puedan comprender por qué Krugman a ese nivel está equivocado, a mi criterio, y por qué tal vez las decisiones que tomará Donald Trump sean decisiones acertadas. Hola, aquí les voy a mostrar algunos gráficos. Pero, primero que todo, quisiera explicar algo. La inflación normalmente es un fenómeno monetario. El fenómeno monetario y es causado por un desbalance. Vamos a analizar, por lo tanto, a nivel de Estados Unidos, qué es lo que ha pasado en los últimos 30 años. Empezamos con el trade balance de bienes y servicios. Este gráfico que les muestro es en base mensual y estos son millones de dólares. Hemos visto que a partir de los 90 el desbalance comercial de Estados Unidos ha venido empeorando constantemente. En este momento estamos hablando de un desbalance comercial de $1 billón. En inglés, 1 trillion.
a la hora de escribir 1 trillion o $1 billón, atención porque uno se puede equivocar de algunos ceros. Son números tan grandes que son difíciles de equivocarse. Ahora bien, cuando ustedes analizan ese gráfico, se dan cuenta que ha sido una constante en el tiempo acumulada de Estados Unidos. Pero, ¿cómo ha sido sostenible? Bueno, porque por varias razones. Por el hecho de tener la moneda que es reserva mundial, el dólar. Entonces, gracias a esto y gracias a la labor del printing money, del imprimir dinero de la Federal Reserve, se ha logrado esto. Se ha sostenido esto. Pero esto ha causado un aumento y una inflación constante en el tiempo. Una inflación que además explico en mi libro, a mi criterio está mal medida porque toma en consideración solo algunos bienes y algunos servicios. Les remito a mi libro a los que están interesados, por lo menos para tener una visión diferente a los que tienen muchos de estos economistas tipo Krugman que quieren mucha intervención estatal. Entonces, mi punto de vista es muy diferente. Vale la pena leerlo, por lo menos para hacerse una idea. Dicho esto, en el link van a encontrar la posibilidad de conseguir mis libros si están interesados. Dicho esto, ya que interesante, ese trade deficit se ha acumulado en el tiempo. Casualmente, este trade deficit, escuchen bien, eso es importante, el punto es aquí, es mayoritariamente con China. El problema de China, ¿y por qué se ha generado? Porque China tiene control de cambio. Y China nunca ha soltado realmente su moneda. Si China hubiese soltado su moneda, el sistema se hubiese equilibrado. Pero China, por medio del control de cambio, ha hecho una competencia desleal, constante y continua con Estados Unidos. Por eso, la acción de Trump es atacar directamente con aranceles China. Gracias a poner aranceles a China, él va a lograr dos cosas. Reducir el desbalance comercial, que es este que están viendo, uno. Y dos, también generar un poco más de producción adentro de Estados Unidos. Entonces, esa acción, a diferencia de la que critica Trump, es una acción que reduce el desbalance comercial. Pero cuando vamos al desbalance comercial, tenemos que analizar inmediatamente otro indicador, del cual Krugman no habla mucho y que es el principal o la principal razón de inflación. Hablamos de dos indicadores más que les voy a mostrar. Estos gráficos son gráficos de la Federal Reserve, lo pueden buscar también en Google, son datos públicos, entonces se pueden ver y se pueden analizar. Si nosotros analizamos la base monetaria, vemos como la base monetaria de Estados Unidos ha aumentado siempre y constantemente en el tiempo. En mi libro analizo detalladamente las relaciones que hay y demuestro las relaciones que hay entre la inflación y estos indicadores. Vale la pena leerlo. Entonces, vemos, de un lado tenemos el trade deficit, esto en base mensual. Ok, repito, en base anual ahorita está alrededor de 1 trillion, o sea, montos que son realmente altos. Pero tenemos la base monetaria que ha crecido para sostener este desbalance. Y finalmente les muestro el último indicador, que es el total debt, que en este momento está alrededor del 123% del Gross Domestic Product de Estados Unidos, del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Vemos que estamos hablando, señores, de casi 36 billones de dólares, 36 trillions. ¿Qué son 36 trillions? Well, 36 billones de dólares es un monto que si alguien le dice, ponme en un papel 36 billones, tiene que contarlo cero porque es fácil equivocarse en los cero. Estos tres indicadores van juntos y estos tres indicadores explican la inflación, punto. Entonces, tenemos los zurditos que critican, algunos muy importantes, que tienen un premio Nobel, pero que deberían ser un poco más objetivos. Porque Krugman, en su artículo del New York Times, critica a Trump, que no ha empezado todavía, y justifica a Biden diciendo, bueno, pero todo el mundo tenía inflación. Casualmente no habla de la base monetaria, no habla del trade deficit, no habla, y dice casualmente que las deportaciones van a aumentar el costo de la mano de obra porque hay que pagarle lo que dice la ley a los trabajadores locales. Y esto, me perdonan, es un poquito racista. Dicho esto, hay el último elemento que hay que entender. Entonces, recuérdate, aquí hay la base monetaria, boom, y aquí tenemos el déficit federal que ha aumentado constantemente en el tiempo. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿logrará Vivek Ramaswamy y Elon Musk
lograrán reducir el costo del gobierno, porque el otro problema que genera la necesidad de imprimir más moneda para pagar a todos los trabajadores es el costo exorbitante del gobierno. Bueno, la pregunta de fondo, o por lo menos para contestar a esa pregunta, no es fácil. Lamentablemente no es fácil. ¿Por qué no es fácil? No es fácil porque no sabemos si los van a dejar trabajar. Si los dejan trabajar junto con los aranceles hacia China, sí van a tener una acción directa y contundente sobre la inflación, que es exactamente lo contrario de lo que dice el premio Nobel Paul Krugman, que vive en Nueva York, bien, pero probablemente no sabe o no conoce los problemas de un lechero, de alguien que tiene una lechería en Vermont. Ese es el punto de fondo. Finalmente, Paul Krugman en parte tiene razón. O sea, la Federal Reserve debería ser declarada libre de actuar sobre las tasas de interés como quiere. Sí. Sin embargo, el problema no es, o sea, las acciones sobre las tasas de interés, y esto está explicado también en mi libro, son acciones paliativas, no atacan el problema a la raíz. Lo que quiere hacer Donald Trump sobre la inflación, reduciendo el costo del combustible, porque el otro elemento que, como les decía, estos economistas tan preparados no entienden, porque probablemente nunca han tenido una empresa. Por ejemplo, yo tengo mi empresa, yo sé cuánto me cuesta el combustible. Si tú reduces el costo del combustible, como quiere hacer Donald Trump, tenés un efecto inmediato sobre el costo de producción, muy sencillo. Pero alguien que toma caviar y champán y que usa el carro eléctrico para ir al New York Times o va en taxi, probablemente no tiene el problema del costo del combustible. Ese es otro elemento importante. Pero dicho esto, sí hay un efecto sobre las tasas, si las tasas ayudan a controlar. Sin embargo, atención, sin embargo, son acciones paliativas. Si tú no corriges el problema de fondo, no vas a solucionar el problema. Entonces, señores, la realidad de la situación es la siguiente. Esperemos que las acciones de Trump sean exitosas, pero creo que en este momento, antes de que Donald Trump haya agarrado el poder, criticarlo de esa forma, creo que es un error grave. O por lo menos mi criterio es un error, porque hay que esperar por lo menos de ver qué está haciendo, si logra prometer y cumplir con las promesas electorales y finalmente tener éxito en lo que él dice. Dicho esto, muchas gracias, deme tu like, comparte este video entre tus amigos y te espero en mi próximo análisis.